espacio y tiempo. Me he venido a este paisaje espectacular en la bahía de Cádiz para hablaros de un tema muy importante en la novela y en el relato, que es la ambientación, el espacio y el tiempo, porque todo, como en la vida, en la ficción, también sucede dentro de unas coordenadas espaciotemporales que no podemos obviar. Soy Nuria Sierra, de nuriasierra.com, soy lectora profesional, escritora, y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. Como te decía, me gustaría hablarte en este vídeo del espacio y del tiempo y darte una serie de trucos, de recomendaciones, por si los quieres utilizar en tus novelas o en tus relatos. Bien, entonces, espacio, tiempo, fundamental, como en la vida como en la ficción. El espacio, todo sucede en un lugar, todas las acciones van sucediendo en un lugar. Entonces, mi recomendación, bueno, puedes utilizar un lugar que sea totalmente reconocible, ¿no? Como hago yo en mi novela La mujer que vendía el tiempo. Es Londres, 1940, y está claro que, bueno, pues que la ficción está dentro de esas coordenadas espacio-temporales. Pero también lo que puedes hacer es utilizar, digamos, pinceladas de espacios que tú conoces, de lugares que tú conoces, para sacarlos de contexto y llevarlos a otro lado. Por ejemplo, es lo que hago yo en muchos de mis relatos que hablo sobre la infancia, están ambientados aquí, precisamente en este paisaje, en este parque natural de la bahía de Cádiz. ¿Por qué? Porque me encanta el agua, me encantan las barcas, me encanta la desembocadura del río, me encantan las marismas, y bueno, en muchos de mis relatos utilizo esos elementos, pero no los contextualizo. Nunca sabrás que han sucedido aquí, pero lo que hago es que los saco, digamos, de contexto y los pongo en otro contexto, y así, bueno, pues me ayuda muchísimo a, digamos, a darle vida y a darle espacio a todas las acciones, que es lo que busco con los personajes en mis relatos. Bien, entonces, un truco, bueno, pues utiliza pinceladas y ambientaciones de espacios que tú conozcas, aunque luego no sean reconocibles en tu ficción. Bien, segundo truco, segunda recomendación sobre el tiempo. El tiempo, presente, pasado, futuro. Qué difícil es, ¿no? Cuando nos ponemos a escribir, ver qué acciones han pasado antes y qué acciones han pasado después. Entonces, un truco. Escribe la línea temporal, las acciones que van sucediendo, escríbelas en orden cronológico. ¿Qué es lo que pasó antes? ¿Qué es lo que está pasando en el presente? ¿Y qué es lo que pasará en el futuro? Y luego lo divertido es jugar con todas las piezas del puzzle, es decir, intercambiarlas, hacer flashback, hacer flash forward, cambiar y destrozar toda la línea temporal. Pero si tienes la línea cronológica ya escrita, es mucho más fácil luego jugar con las piezas y que no te pierdas en el tiempo, porque bueno, pues es bastante fácil perderse en los tiempos, ¿no?, de la narración y en las acciones que van sucediendo antes o después. Escribe la línea temporal, qué sucede antes, qué sucede en el presente, qué sucederá después a tus personajes. Otra recomendación, otro truco, esta vez no es sobre el tiempo cronológico, es sobre el tiempo atmosférico. Fijaros qué día más maravilloso hace en diciembre en el sur de España. Bien, el tiempo atmosférico siempre se ha asociado tradicionalmente a los sentimientos, ¿no?, y a las emociones de los personajes. En la narrativa clásica, por ejemplo, bueno, pues un día maravilloso de sol se asociaba con la alegría de los personajes, ¿no? Un día de lluvia, un día de nieve, con la tristeza, con, bueno, pues con algún tipo de sentimiento triste y de sentimiento negativo. ¿Qué es lo divertido en este caso? Hacer lo contrario, ¿vale? Por ejemplo, hacer que un momento alegre de la vida, vamos a poner un ejemplo clásico, ¿no?, una boda, hacer que una boda suceda en lugar de en un día maravilloso, en un día asqueroso, en un día de lluvia, en un día de frío, en un día de truenos y de relámpagos. Bueno, ¿qué es lo que le pasaría a esa asociación de los sentimientos del tiempo atmosférico con los sentimientos y las emociones de los personajes? O al revés, un funeral, un fallecimiento en un día maravilloso de sol radiante de verano. Juega con eso. Cambia las emociones y trastócalas del tiempo atmosférico, pero sirve muchísimo para contar y para mostrar qué es lo que le está pasando a los personajes, qué emociones están sintiendo a través del tiempo, a través de, bueno, pues del sol, de la lluvia, de los truenos, de los relámpagos, de la nieve, de todo eso que nos rodea y que nos afecta tanto, porque parece que no, pero no es lo mismo un día de sol como este que un día de lluvia encerrado en casa. Y la última recomendación, el último truco sobre el espacio y el tiempo, que sirve para los dos. Bien,
si vas a utilizar documentación, que es muy probable, aunque no hagas una novela histórica o aunque no hagas un relato ambientado en otra época, sino que sea en esta, también tendrás que utilizar algún tipo de documentación básica, aunque sea para no meter la pata en cosas muy tontas, ¿no? Como por ejemplo si existía un bolígrafo o no en 1940. Bien, bueno, pues si te vas a documentar, muy importante que esa documentación la trabajes, pero que luego no se vea en la narración. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la documentación, cuando hemos leído mucho sobre un tema, al final se come la narración. Acaba viéndose el tejido que hay por detrás del tapiz. La documentación está estupenda y es necesaria. ¿Para qué? Para contextualizar tu novela o tu relato en ese marco histórico que quieres contar. Ahora bien, esa documentación no se puede ver, es decir, no puede ser un corte y pega de la Wikipedia, o no puede ser un corte y pega de, bueno, pues de entrevistas que has hecho, por ejemplo, a gente para documentarte sobre un determinado tema, sino que eso tiene que estar metido dentro de la narración, metido dentro de las acciones que van haciendo los personajes. Por ejemplo, si estoy escribiendo una novela sobre un comerciante de telas en el siglo XVII en Ámsterdam, está claro que me tendré que documentar para ver qué telas existían en ese momento, si existía el tafetán, la seda. Por supuesto, no creo que existieran los tejidos sintéticos, pero todo eso tiene que estar metido dentro de la acción de los personajes, porque si no, eso parece un corte y pega y queda fatal. Parece que estás leyendo como información suelta y de repente pasas a otra cosa. Entonces, esa ficción tiene que estar metida, esa documentación metida dentro de la ficción, porque si no queda como muy rarete, de verdad, y se come totalmente la narración. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones sobre el espacio y el tiempo. Vamos a hacer un resumen rapidito. El espacio, bueno, pues puedes utilizar espacios perfectamente reconocibles o puedes utilizar pinceladas y ambientación de espacios que tú conoces, de lugares y de sitios que tú conoces, pero sacados totalmente de contexto y puesto en otro sitio, en otro lugar que no se reconozca. Bien. El segundo, el tiempo. Crea una línea temporal lineal, es decir, lo que sucedió antes, lo que está sucediendo en el presente y lo que sucederá en el pasado, porque luego puedes jugar con todas esas piezas y eso es lo divertido, cambiarlas. Pero si no tienes la línea temporal escrita, te va a resultar muchísimo más difícil luego el ver qué acciones han sucedido antes o han sucedido después. Sobre el tiempo atmosférico, decíamos, bueno, lo divertido también es jugar con cambiar y hacer contrastes entre, bueno, pues un tiempo maravilloso y estupendo y, bueno, la emoción triste, la emoción negativa de los personajes. Jugar a cambiar esas emociones que tanto tienen que ver con el tiempo atmosférico, los días maravillosos de sol, los días chungos de lluvia, ¿vale? Y la cuarta recomendación, la documentación. Por favor, que la documentación, documéntate para no meter la pata, pero que esa documentación no se vea en la narración, no se la coma, sino que esté metida dentro de la vida de los personajes, sino que se muestre a través de las acciones de los personajes todo eso que están viviendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, ya sabes, como siempre, manos para arriba en YouTube si te ha gustado. Me encantará que lo compartas con quien creas que le puede ser útil. Y como siempre, muchísimas gracias por verlo.